Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Criterios. Nos reencontramos en este jueves, esta semanita posterior a las elecciones, la fiesta democrática que vivimos los argentinos el pasado domingo. Y por supuesto encausados, como debe ser siempre, en las actividades que cada uno tiene durante la semana, en nuestro caso, poder compartir con ustedes algunos temas que nos parecen propios, interesantes, que pueden aportar algo justamente para la vida de cada uno de quienes nos están mirando. Hoy vamos a compartir dos temas. Uno de ellos, algo que a mí me entusiasma mucho, es escuchar siempre a quienes tienen algo que contar, alguna historia o algún modo de vida diferente a los que uno conoce o a los tal vez convencionales, gente que viene de otro lado y que tiene otras experiencias. Una rica e interesante nota vamos a compartir porque nos visitaron días atrás aquí en nuestra localidad miembros de la comunidad Ananda, a la que ustedes van a conocer un poquito más seguramente con esta charla, es una pareja que vive en California en una comunidad de estas características, y una nota por allí, una entrevista particular porque traducción de por medio, uno de los integrantes habla en inglés y bueno, por supuesto que más allá de eso pudimos lograr cerrar justamente cada una de las ideas, de los mensajes, de los conceptos que nosotros queríamos que a ustedes les llegue para que, bueno, conozcan un poquito más de esta comunidad. Y por otra parte, en el último bloque de criterios, también vamos a informarnos un poquito más, a tomar conocimiento del rol que cumple la Dirección de Educación Física que pertenece al Consejo General de Educación en Entre Ríos. Ustedes en estos días habrán visto movimiento, porque hubo un encuentro reciente aquí en Chajarí, en el Club Santa Rosa, dentro de lo que son los encuentros deportivos escolares. Los juegos intercolegiales, como les llamábamos, o se les sigue llamando todavía, en las escuelas, donde los chicos de las distintas instituciones locales participan a través de algún deporte. En este caso fue una disciplina la que los convocó, pero esta realidad que se extiende a lo largo de la provincia nos llega a nosotros muy de cerca porque un referente local, que es el profesor José Luis Malgarín, está trabajando en la Dirección de Educación Física de la provincia. Y es por eso que nos trae un poquito más de conocimiento sobre cuál es el objetivo, el rol de esta dirección y sobre todo qué implicancias tiene también para nuestra localidad y toda la zona. Vamos a ir rápidamente a la presentación de criterios, comenzamos de esta manera. Ananda es un movimiento espiritual que tiene referentes en distintas partes del mundo. Sus seguidores se movilizan para rescatar los ideales de fraternidad, cooperación, servicio y difundir las enseñanzas de Yogananda, el gran maestro espiritual que trajo las técnicas de yoga y meditación a América en 1920. Muy bien, muchísimas gracias, le damos la bienvenida a nuestros entrevistados, espero pronunciar bien, Yaya y Cristian, que bueno, por allí ellos nos están visitando desde California, pero debemos aclarar que Yaya es argentina, vive en California, y bueno, y en el caso de su compañero sí es oriundo de Estados Unidos, ¿no? Bienvenidos. Gracias, igualmente. Gracias por prestarse a charlar con nosotros. Y por ahí, bueno, preguntarles cuál es el motivo, en todo caso, el principio de la visita de ustedes aquí a nuestra localidad. Why are we here? For one, I get to meet the family. Es la primera vez que él viene a Argentina, así que bueno, para él es conocer la familia principalmente. Están de familiares, vamos Sí, a decir. sí, ¿Es tu mi familia? familia, sí, mi familia Buenos está Aires, todos en Buenos Aires. Entonces él está, bueno, la primera vez conociendo a la mayoría de mis familiares. Ya conocí a mis padres antes, pero bueno, ahora. ¿Y qué tal? ¿Bien? Ah, muy bien. No se puede decir otra cosa, son los familiares. Yeah, you can't say anything else, right? Oh, is there anything else to say? Y bueno, ustedes como
si bien están, como vos decías, por ahí con una cuestión familiar, pero son referentes de una comunidad, que vos también me vas a corregir si pronuncio bien o no, que la conocemos como Ananda, y que tiene su incursión en todo el mundo. Por lo tanto, a mí, ya que están aquí, me interesaría justamente que nos cuenten de qué se trata, qué es Ananda, qué es esta comunidad que por ahí, con los movimientos espirituales de los últimos tiempos, han proliferado por allí los conceptos relacionados con esto, ¿no? Y a mí me gustaría, en particular, la de ustedes, que nos cuenten de qué se trata. Okay. Well, Ananda is a spiritual community Ananda es una comunidad espiritual based off the teachings of Paramahansa Yogananda. que está basada en las enseñanzas de Paramahansa Yogananda. And he was the first yogi from India to move to America and start teaching yoga and meditation to the U.S. Y él fue uno de los primeros indios que vino a los Estados Unidos a enseñar yoga y meditación. And one of the things Yogananda stressed was for people to live in what he called world brotherhood colonies. Y una de las cosas que él realmente hizo énfasis es en la necesidad de la gente de vivir en lo que él llamaba comunidades de hermandad espiritual. And one of his direct disciples, he was a Westerner by the name of James Donald Walters. Y uno de sus discípulos directos, que es un occidental, que se lo conoce por el nombre de James Donald Walters, But is kind of better well known by his name of Swami Kriyananda. pero es más conocido por su nombre espiritual, Swami Kriyananda. He realized that Yogananda, after Yogananda's passing, that his organization wasn't going to start World Brotherhood colonies. Y él se dio cuenta que la organización a la que él pertenecía, la organización oficial de Yogananda, no estaba interesado en empezar estas comunidades. So he decided that he needed to fulfill that part of his guru's work. Y entonces él se dio cuenta que necesitaba cumplir con esa parte del trabajo de su gurú. Considera que faltaba eso, ¿no? Exacto. El tema de la comunidad. Exacto, exacto. And so basically it's a place where people can live together, Es un lugar donde la gente puede vivir junta meditate together, y meditar juntos and serve in various ways. y servir de distintas maneras. Las técnicas orientales fueron avanzando en los últimos tiempos, sobre todo en el mundo occidental, y esta posibilidad de acercarse justamente a la meditación, a la reflexión, a esa paz interior, que en definitiva todos los seres humanos de alguna u otra manera buscamos, ¿no? Y en el caso que estamos escuchando es la experiencia, la manera de vivir de una comunidad en particular, un movimiento espiritual como es Ananda, que también nos pone como técnicas aquellas que cotidianamente conocemos, estamos en contacto, por ejemplo el yoga, que es uno de los que ha incursionado y fuertemente aquí en nuestra zona. Esos son algunos de los aspectos que nuestros entrevistados nos están presentando aquí en esta interesante nota. Por allí, entre los ideales, porque se desprende, ¿no?, esto que ustedes están mencionando, hablaban de la meditación, que también es común, ¿no?, a otras, o a otros movimientos espirituales o a otras comunidades. ¿La fortaleza está en eso, en la meditación, en la fortaleza de la comunidad? ¿Cuánta incidencia en todo caso tiene el ambiente también, ¿no? Porque, bueno, al vivir en comunidad, ustedes ya después nos van a contar, hay algunos que en zonas rurales, otros en zonas urbanas, pero ¿cuál es la incidencia real tanto del ambiente como lo que implica la meditación? Okay. Well, meditation plays probably the most central role in the Sí, community. la meditación juega el rol más central realmente dentro de las comunidades. It's really the basis of the community. You know, for us, our meditations are our way of centering our beings and finding that part within ourselves that is of the Most High, that part of our beings that
is peace, that is calmness and joy and happiness. Las meditaciones es tan importante porque para todos nosotros la meditación es eso que nos ayuda a estar centrados y a relacionarnos con ese aspecto más elevado de nosotros mismos. Es como, por ahí esto lo Sí, podés igual sí, responder sí, vos, ¿no? sí, Pero sí. es como ser más auténticos, ser más uno mismo, el entrar en la meditación y esto de por ahí buscar, ustedes hablan del servicio también, ¿no? De buscar primero por ahí esa tranquilidad, esa paz o la calificación que quieran ustedes ponerla interior, para poder buscar la felicidad y en todo caso el bien, no solo de uno, sino de los demás, ¿no? De alguna manera se plantea así. Tal cual, sí, digamos, encontrar ese momento de paz, ese espacio donde uno puede ir, digamos, dentro suyo y si se quiere despreocuparse de otras cosas, pero para después, digamos, desde un mejor lugar, ocuparse de esas otras cosas. No tiene que ver con no olvidarse del mundo, ya no es más ir a la montaña y buscar a Dios, sino es, bueno, digamos, este tiempo, usarlo para no ir adentro, estar tranquila, buscar las respuestas y funcionar, si se quiere, mejor en la vida. Y sí, tal cual como decís, el servicio, la importancia de ayudar a otros y de salirse de uno mismo, ¿no? Es eso, es sentirse más expansivo, y poder servir a otros y a otros y al medio ambiente, no solamente a esos que uno conoce, sino a todos. Mencionaste a Dios. ¿Cuál es el papel justamente o el rol de Dios? Okay. Where we live in our community, there's 200 people. And if you ask each 200 people, they will give you a different answer. Que donde nosotros vivimos viven 200 personas y si le preguntas, seguramente cada uno te va a dar una respuesta distinta de qué es Dios o cómo. Pero está presente en esa parte o en parte de esa meditación. Sí. She says, but God is part of that meditation. Yeah, it's meditation is developing your own personal relationship with what God is to you. La meditación es justamente es desarrollar esa relación personal que vos tenés con lo que vos consideras Dios. Hablaban del cuidado del medio ambiente también, ¿no? La relación con los demás. Y el materialismo, ¿qué papel cumple en todo caso? Porque a veces justamente por seguir detrás de las cuestiones que nos ofrece hoy el mundo, de lo material, las personas no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar o para dedicarnos a nosotros mismos. O sea, hay una contradicción, tiene un papel importante, solamente que nos permita la autosuficiencia, cumplir con nuestras necesidades básicas y nada más. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Well, I wouldn't say there's a contradiction. No diría que hay una contradicción. It's because one of the other fundamental parts of meditation is realizing that joy comes from within. Porque la otra parte de la meditación es darse cuenta que la alegría y la felicidad viene de dentro de uno. It's not, oh, that new TV is really going to make me happy. No tiene que ver con esa tele nueva que me compré, me va a hacer feliz. It might for a couple minutes. Tal vez me va a hacer feliz por unos minutos. But after a while, okay, it's a TV, fantastic. Pero después te das cuenta, bueno, Or es una whatever tele it is. o lo que fuere, ¿no? And so we live in the material world. There's no getting around the material world. It's our reactions to the material world that set, a community of people who meditate apart from those who don't. So, vivimos en un mundo material, no hay una forma de escapar de eso, pero bueno, es justamente esta realidad de una comunidad espiritual y de los principios lo que tal vez marcan la diferencia. Darle el valor necesario. Exacto. Y nada más. Exacto. O sea, no sobrevalorar lo material. Exacto. She says, so just give it the value that it has, not overvalue it. Exactly. I mean, it's also realizing more about what do you really need, not what you want. Y tiene también que ver con darse cuenta de lo que vos necesitas en lugar de lo que querés. Se me ocurre que del otro lado se deben estar preguntando, ¿no? Por ejemplo, ustedes viven en una comunidad en California, en la zona rural en el caso de ustedes, ¿no? Sí. Pero algunas comunidades están en la zona urbana. En la ciudad. Well, Sí. the energy of the community is the same. Sí, la energía como tal de las comunidades, si se quiere, la esencia de lo que uno
siente cuando estás en cualquiera de las comunidades es la misma. I'd say probably the biggest difference between the two is the rural community happens to be a bit more quiet than the urban Creo que communities. la diferencia más grande es que la comunidad rural es más silenciosa que las que están en la ciudad. Sí, es como que quienes no pertenecen, supongamos, a Ananda, eligen vivir en el campo porque se sienten más cómodos, porque consideran que están más en relación con el medio ambiente. O sea, de alguna manera pueden estar en la zona urbana, en la zona rural, pero eso no quita que pierdan el ideal o los ideales de la comunidad. If anything, I'd almost say living in the urban communities is actually a bit easier because there's way more opportunities to find work in order to live, which we need. We live in this world, we have to work. Sí. Dice, él vivió en una de las comunidades urbanas por un tiempo y dice, es más fácil si se quiere, porque es más fácil encontrar trabajo, Claro. porque bueno, estás en la ciudad, y en la comunidad urbana la idea es como es autosustentable, es que el trabajo se busque dentro de la comunidad, entonces Claro. a veces es más limitado o tenemos varios trabajos, ¿no? De un día o 2 días. Y en el caso de ustedes en particular, ¿cuál es la actividad que desarrollan en la comunidad que viven, que es rural? Okay, so she's asking about our jobs in the community, so I can start. Yeah. Okay. Yo personalmente, como te decía, tengo varios trabajos de un día o medio día, 2 días a la semana y hago varias cosas. Una es trabajo en la escuela, enseño español y en el jardín. Claro. La segunda es trabajo en la comunidad rural, está el centro, las oficinas que hacen toda la parte de marketing y las páginas web para Ananda Mundial. Entonces yo trabajo en el departamento de español, que es el departamento que hace traducciones y todo lo que sea necesario para el mundo hispano. También me gustan mucho los chicos y tengo estudio psicología. Entonces siempre estoy relacionada, Claro. cuido chicos, siempre estoy alrededor de los niños. Y también, ¿qué más hago ahora? No, eso es por ahora. Bien, Sí. bueno, son Sí. varias cosas, no es poco. ¿Y en el caso de Y Cristian? Cristian, your job. Well, for the last few years, I've been primarily working on an organic farm we have at the village. Por los últimos años, principalmente estuve trabajando en una huerta orgánica, en la huerta principal. Todo condice con lo autosustentable que vos decías Sí, de la comunidad, sí, ¿no? Sí. Just, yeah. And though recently I have my own personal business of building and repairing guitars, and that's been picking up, so I've been doing a lot more of that lately. Y tengo un negocio personal que es construyendo y reparando guitarras, un luthier. Ajá. Y eso ha estado proliferando en el Y último tendría tiempo. trabajo en la zona, Sí. te paso el dato, porque la verdad que no es difícil conseguirlo. Or she says that here you can have a lot Lots of of work work, because alright. no one, they don't have anyone. Sí, realmente es una profesión un oficio difícil de conseguir referentes. Vamos a compartir la primera pausa, quédese con nosotros porque en el segundo bloque seguimos hablando de este mismo tema. Seguramente ustedes han escuchado en este último tiempo hablar de una educación diferente, hablar de las escuelas libres, aquellas escuelas que buscan salir de lo que es la estructura del sistema actual. No estoy hablando de que todas son iguales, pero de alguna manera se desprenden de lo convencional e intentan apuntar hacia la educación en la familia, desprenderse, como les decía, de lo sistemático, de lo que hoy implica para, en el caso de los argentinos, educarse, ir a una escuela, cumplir, tener obligatoriedad de cumplir con los distintos niveles. Y hay ya una presencia de estas ideas aquí en nuestro país. Y me animo a decirle también en nuestra zona, en nuestra localidad, en la región, hay gente que tiene otra mirada sobre la educación. Valorar esto de si mejor o peor no lo podemos hacer, es diferente. Entienden que buscando justamente la salida de esa estructura, de ese sistema, permite potencializar a las personas, a los seres humanos en su educación. Y esta situación se la trasladábamos
a nuestros entrevistados, esta pareja que nos visitaba días atrás, que vive en una comunidad del movimiento Ananda en California, y que de alguna manera también nos reflejaba cómo son las escuelas en ese lugar, cómo es la educación, a qué apuntan, cuáles son en todo caso los objetivos, más allá de aprender a leer, a escribir, a sumar, lo que uno habitualmente recibe, ¿no?, en la educación convencional de nuestro país y de otros países del mundo. Una interesante explicación, sobre todo porque, insisto, nos llama hacia aquello que tiene que ver con nuestra formación desde el interior, con nuestra paz interior, con esa reflexión, meditación que nos potencializa, ¿no?, como personas. Ustedes hablan, bueno, trabajás en una escuela y por allí, insistiendo en que esto, por ahí para quien se suma recién ahora, estamos hablando de una comunidad que se llama Ananda y que tiene estas particularidades que venían describiendo nuestros entrevistados. Y bueno, y así como te preguntaba el trabajo, qué es lo que hacen, te pregunto también por otros aspectos, cómo los manejan ustedes en cuanto, por ejemplo, el tema de la educación. Vos decías, es una escuela. Hay escuelas que son propias de la comunidad, o sea, quienes integran la comunidad o sus hijos van a esta escuela, o deben ir a estas escuelas. She's asking about schools, I can answer. Las escuelas, si son de Ananda, se llaman Living Wisdom School, escuelas de vivir la sabiduría, o la sabiduría viviente. Y están, la mayoría de las escuelas, no, todas las escuelas en Estados Unidos están junto con las comunidades. Y los hijos de las personas que viven en las comunidades normalmente van a las escuelas, no necesariamente. Pero también, no es un requisito sine qua non, vamos a decir. No es un requisito para nada. O a veces van hasta la primaria y la secundaria porque son adolescentes y quieren experimentar, ¿no?, la escuela grande y bueno, entonces a veces van y vuelven. Pero también tenemos chicos del barrio, digamos, de los alrededores que vienen. En la comunidad donde nosotros vivimos, aproximadamente un 70% de los chicos son de afuera de la comunidad. Ah, bien. O sea, eligen ir al lugar. Sí. Tenemos muchos estudiantes de intercambio en los últimos años en la secundaria, así que sí. Interesante. Y, por ejemplo, en la escuela, ¿se aprende lo mismo que se aprende en lo que nosotros vamos a llamarlo convencional, que ya no es un término que en realidad debamos usar, pero para que se entienda, ¿no?, del otro lado? Los chicos aprenden a leer, aprenden a escribir. Seguramente el rol de la meditación, del el yo, el ser interior, está presente también, ¿no?, como una de las prácticas, supongo. Sí. Contanos un poquito de esto. La escuela es, digamos, holística, estamos todos relacionados con este término ahora. No necesariamente, si bien la escuela pertenece a Ananda, no enseñan directamente las enseñanzas de Ananda o de los maestros que seguimos. Sí, es una orientación, es una escuela basada en el yoga y en la espiritualidad, y eso es fuerte. Los chicos de secundaria, por ejemplo, hacen yoga y posturas meditación y posturas de yoga todas las mañanas. Cantos devocionales. Como actividad física o educación física, como le llamamos nosotros aquí, puede ser algo más parte de esa escuela, vamos a decir. Aunque supongan que tienen también deportes, claro, actividades está físicas. Integrado, digamos. Está integrado. Ves con los chicos, pero bueno, tiene que ver, como vos decías, con conocerse uno mismo, con aprender, aprender a conocerse uno mismo y a reaccionar como tal, y a eso, como vos decías, ser auténtico y aprender que eso está bien, que somos distintos. Pero después sí, en cuanto a lo convencional, como decís, todos aprenden a leer, escribir, las materias académicas siempre existen, matemática, historia, inglés, deportes. Si bien la educación ya de por sí es un poco distinta en Estados Unidos, pero bueno, tiene este contenido de la espiritualidad, de el conocerse a uno mismo y de pasarla bien. Si vos vas a la escuela, por ejemplo, las aulas de la primaria la exposición es distinta, tienen más que nada juguetes o cosas para pasarla bien, además del pizarrón y los bancos, tiene un pequeño altar,
Y tiene que ver con eso, es conocerse uno mismo y aprender a conocerse uno mismo y prepararse para la vida a través de las materias. No solamente, no dedicarse a aprender la materia, sino a aprender valores, amistad, el amor, la importancia de los otros. Es como te decía, y algo no tan sistemático por lo que me decís, y que donde el juego, por ejemplo, como metodología es parte de ese conocimiento, de ese crecimiento. Sí. Yo te preguntaba por lo de las escuelas, porque siempre que charlamos con gente de otro lado, que vive en otro lado, nos interesa estos puntos comunes, ¿no? La educación, la salud. Hemos leído y sabemos que hay en nuestro país, por ejemplo, algunas iniciativas, algunas un poco de más años, otras nuevas, que tienen que ver con una escuela diferente. No sé, un término puede ser escuelas libres, e incluso aquellas escuelas donde la familia pasa a tomar el rol preponderante, ¿no? Donde la educación pasa por la casa, incluso la educación de la que podemos llamar instructiva, ¿no? Y entonces, más allá de que no sea idéntico, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Estas iniciativas de buscar algo distinto a lo que existe, a lo que se considera convencional, y apuntalando, tal vez volvemos a lo mismo, a esa persona como tal y a ese conocimiento, que no sea incorporar tantos datos e información, sino aprender a vivir la vida. Exactamente, sí. Y ahora que mencionas esto de la familia, y también este sistema de la familia, los padres están activamente muy involucrados con los hijos. Entonces los padres trabajan mucho con los maestros, como... No es que depositan sus chicos en la escuela. Para nada, para nada. Y hay muchas actividades que son para la familia, depende de los maestros, digamos, sobre todo con los más chiquitos, los padres si tienen, no sé, tocan la guitarra, vienen a tocar la guitarra. O sea, esta cosa de integrar y hacer al padre partícipe de todo lo que está pasando y cómo pueden ayudar, o bueno, siempre como esta comunicación constante con los padres. Bien. Y el tema de la salud, bueno, vos ya hablabas por ahí al hablar de meditación, al hablar de yoga, estamos incorporando técnicas que permiten mejorar la calidad de vida, sin duda, ¿no? Se ha hablado de terapias alternativas, se ha hablado por allí de lo no convencional o no tradicional en cuanto a medicina, pero ustedes, ¿qué foco o cómo focalizan el tema de la salud? Well, again, it does come down to the individual, what each person feels they need for themselves. Otra vez tiene que ver con lo individual y qué es lo que cada persona necesita y siente que es lo correcto para... As a general rule, though, if someone can, it doesn't always work, the general rule is that most people there are vegetarian. Sí, lo más común es que la mayoría de las personas son vegetarianas. It was just one of the teachings of Yogananda was that the best one could anyways, to refrain from eating mainly pork and beef. That was really, it's best for you because those are animals with a fairly high conscious level. I mean, they're pretty intelligent animals, and so in his writings, to eat such an intelligent animal generally wasn't very good for one's brain. Yogananda, el maestro Yogananda decía que, bueno, la importancia de poder dejar la carne, sobre todo el cerdo y la vaca, porque bueno, decía, ¿no?, que estos son animales inteligentes con un sistema nervioso bastante, mucho más activo, y bueno, y la implicancia y lo que eso, cómo nos puede afectar a nosotros. Pero ¿es obligación? No, o sea, no, eso es libre para quien integra la comunidad. Eso, exactamente. Y hay personas que por temas de salud necesitan comer un poco de carne, entonces, pero normalmente si eso es necesario, la gente come pescado, pollo. Bien. ¿Y la medicación? La medicación. O sea, medicación, alguien que está enfermo, ¿cómo? Okay. So she's wondering about medication, like if you're sick. Yeah, you know? I mean, it's interesting. Some people, for them, the food they eat is their medicine, and so I know there's some people who they're completely raw foodists. Otra vez depende de las personas. Hay gente que para ellos lo que comen es su medicina, entonces hace una dieta de comida cruda. There's some people, when a big health crisis comes, whether it be cancer or something, they'll do more traditional things like
radiation and chemotherapy. Hay gente que cuando, por ejemplo, viene algo como cáncer, deciden hacer lo tradicional, quimioterapia y rayos. It really just depends on how the individual feels to go about it. If someone feels that perhaps a more holistic way of healing is in order, whether it be energy work or what's when he gets poked with the needles? Acupressure. Acupressure or puncture, then they'll do that. Sí. But if they feel to do more of the Western modern, then that's what they'll do. Básicamente tiene que ver con las necesidades individuales. Digamos, cada uno es libre de decidir y hay gente que elige algo más tradicional o algo más holístico, no sé cómo decía, acupuntura o trabajo con energético. O algo más tradicional como lo occidental. Realmente depende. ¿En la comunidad tienen hospitales ustedes o algún centro de atención, centro de salud, no sé cómo lo llaman? We do. It's right down the street from the community. One of our members, he's a doctor and he started a clinic. And so I know a lot of people will go see him. And then there are a lot of healers of various modalities who live within the community. Uno de las personas que vive en la comunidad es un médico, es un doctor, y él fundó una clínica enfrente. Entonces mucha gente, una clínica alopática, digamos, de medicina tradicional, y mucha gente de la comunidad va ahí, pero también tenemos profesionales de cosas más alternativas o quiroprácticos, este tipo de cosas. Se entiende, sí, sí. Bien, esto por ahí se los debí preguntar al principio, pero vos te incorporaste o estás en la comunidad tras conocerlo a él, llegaste justamente porque ya estabas incorporada, ¿cómo fue la incursión? So how did I get into the community? Yo fui la primera vez en el 2010 con mi padre y dos amigas que nosotros hacemos meditación acá en Argentina. Mi padre tiene un centro de meditación de hace muchos años. Ya tu familia estaba vinculada. Sí. Entonces fuimos a conocer Ananda y nos encantó. Entonces ese centro que teníamos lo convertimos en Ananda, en Florencia Varela. Y a partir de ahí, bueno, digamos, yo personalmente estuve más involucrada con la meditación, con mi servicio. Y 2 años después decidí ir de unas vacaciones, me tomé 2 meses como irme de retiro y viajar. Y bueno, cuando ahí, digamos, experimenté lo que era la comunidad, me gustó, me quise quedar, me quedé en principio por 3 meses más, haciendo programas y bueno, experimentando también, usando el idioma. Y entre medio de eso lo conocí a Cristian. Claro, y ahí ya no Así pudiste que volver. a eso fue como una cosa llegó a la otra y bueno. Está bien, se entiende. No, pero estabas vinculada ya y él también, a eso es lo que voy, no es que porque lo exacto. conociste a él te vinculaste con esto. Y él, me decías que trabajaba en una huerta orgánica, entonces la alimentación, te iba a preguntar, al ser autosustentable, la provisión es toda dentro de la comunidad, ustedes se proveen justamente de lo que producen ustedes. Definitely not. No, definitivamente no. We do the best we can. Hacemos lo mejor que podemos. But our location isn't the best suited for farming. Que el lugar donde estamos, el clima y todo eso no es lo mejor realmente para una huerta. So we have a fairly high elevation and we're in the Sierra Nevada foothills, so our weather is very inconsistent. Estamos a cierta altura y estamos a los pies de la sierra, entonces el clima es muy inconstante. Es decir, tienen que traer productos desde la ciudad o desde otros centros, vamos a decir. Yeah. So we bring food from the outside. We have a little market in the community, and so one of the big major suppliers who supply organic produce and food comes to the community, I think 2 or 3 times a week. Tenemos dentro de la comunidad un mercado y entonces todo lo que son, digamos, verduras y ese tipo de cosas que no se producen dentro de la comunidad se traen todo orgánico, 2 veces por semana normalmente vienen. Y el mercado también tiene, bueno, en realidad todo, todo el resto. Después también tenemos, hay vacas y patos, cabras. Entonces sí tenemos leche de cabra fresca, leche de vaca fresca, huevos de pato, huevos de gallina, pero hasta ahí, digamos. Y eso sí no es muy grande la producción, entonces es para local. Bien, se entiende.
Por ahí la visita, vos decías, más allá de tener tus familiares aquí, sabemos que el estar en Chajarí tiene que ver también con el crecimiento del movimiento en todo el mundo y nosotros no estamos ajenos a eso, ¿no? Es un poco eso, ustedes ir visitando lugares donde hay referentes de la comunidad. Sí, de hecho, bueno, sí, eso también, digamos, la familia está acá, pero al tener, mi papá todavía tiene el centro en Florencio Varela, hay gente en Buenos Aires y acá entonces es además poder ofrecer charlas o clases o bueno, sí, lo que acá digamos, se van a reunir con el grupo de la comunidad, vamos a decir, los referentes de la comunidad. Exacto. Ustedes van a reunirse, no es algo abierto, pero es para el grupo. Vamos a hacer algunas meditaciones, pero también hay gente interesada en la escuela, entonces vamos a hacer una charla y una presentación acerca de cómo es el sistema de educación, y eso es para gente, no tiene necesariamente que estén involucradas con el sendero o con la meditación, sino que les interesa la educación y el sistema. Así que sí. Les quería agradecer que nos hayan contado, que se hayan prestado. Vos sabés que, y esto ustedes lo sabrán, muchas veces por desconocimiento justamente se teme, se hablan, bueno, de un montón de cuestiones, de que no, o que hablamos de secta, o que hablamos de gente que por ahí se une pero no para el bien. Entonces, escucharlos nos da la pauta de que en realidad ustedes eligieron vivir de una manera diferente porque consideraron que esa era la mejor y que está bueno poder conocerlo y aceptarnos, ¿no? Porque yo de lo que te escuché, bueno, me ha salido por ahí lo que vos decías, esa tranquilidad, esa paz interior que hace que ustedes vean las cosas de esa manera, como me la contabas. Y a veces hay sectores que, bueno, desde lo religioso, demás, como que castigan, ¿no? a los distintos movimientos espirituales por entender que son, no sé si una amenaza, no sé en realidad, pero bueno, me parece que, y eso lo hago como mea culpa, a veces por desconocimiento uno prejuzga, ¿no? Claro. Entonces, en este ratito que charlamos, yo creo que todos coincidirán en que, bueno, es la elección de ustedes, que es una más de miles de personas, porque en realidad ustedes son referentes de una comunidad, pero bueno, son miles, ¿no? Eligiendo esto que es, bueno, la meditación como el pilar para la mejor calidad de vida, ¿no? Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias, a Cristian también, porque, bueno, por suerte hay una buena traductora, pero él tiene que aprender a hablar castellano, ¿no? You need to learn Spanish. But before that, she said that she's just thanking us, and that it was very good for her to talk to us, and people are going to be able to understand really what spirituality is about, and you know. That's fantastic. It's wonderful. Muchísimas Muchas gracias. Por haber venido y por charlar con nosotros. Un Gracias. placer. Gracias. Seguimos de esta manera aquí en Criterios.